Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 16 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Carlos Walter, exministro de Salud y presidente del Centro de Estudios de Desarrollo. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. No, presidente, no, director. Oíste, no tenemos cargo de presidente. Director, corrijo, doctor. Director. Lo que pasa es que me estoy guiando por una entrevista que ofreció usted a la Deutsche Welle. Allí lo identificaron mal. Doctor, mucho interés de conocer, la información que pueda compartir con nosotros acerca de esta campaña en redes sociales promovida por algunos gremios de la salud en nuestro país, exigiendo vacunas seguras a propósito de las jornadas de inoculación de niños y adolescentes en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, efectivamente, como tú dices, hace apenas pocos días la opinión pública conoció de un pronunciamiento que realizamos organizaciones de distinta índole, ¿no? Porque están desde la Academia Nacional de Medicina, sociedades científicas médicas, gremios de la salud, pero también una cosa muy importante que en ese pronunciamiento participaron también organizaciones del sector educativo, organizaciones que agrupan en su seno padres y representantes como FENASOPADRES y otras organizaciones como colegios profesionales, sindicatos del sector educativo, porque evidentemente esta campaña que el gobierno anunció de inicio de vacunación en adolescentes y posteriormente en niños coincidió con el llamado reinicio a clases bajo la modalidad presencial, pues. Y el centro efectivamente de la campaña, y que incluso convocó a un tuitazo nacional, fue: exigimos vacunas seguras y efectivas, ¿no? Y la razón de ello es que, en primer lugar, es señalar que no teníamos objeción alguna a la vacunación en adolescentes, dado el caso que la vacuna escogida para inmunizar a los adolescentes era la vacuna Sinopharm, que es una vacuna que, si bien la autoridad regulatoria nacional ha producido algún dictamen, o el ministro, que ha sido aprobada, ya es una vacuna que está reconocida por la OMS. El hecho que la OMS no la reconozca todavía como de emergencia para ese grupo poblacional, sin embargo, confronta otra situación, porque hay países incluso en la región, que es el caso de Argentina, por ejemplo, que la ha utilizado y no ha existido ninguna razón que haga pensar que no es una vacuna segura. Caso distinto es lo que está ocurriendo a partir del llamado o el anuncio del presidente, ni siquiera es llamado, que iba a comenzar la vacuna en el otro grupo de edades, concretamente en el grupo comprendido entre 2 y 11 años, que fue su anuncio, ¿no? Y efectivamente en este caso sí fue preciso en decir que esa inmunización se iba a realizar con un producto biológico, o mejor dicho, con 2 productos biológicos, que es la Soberana 2 y la Abdala, que no son efectivamente todavía vacunas. El hecho que la Agencia Regulatoria de Cuba le haya otorgado la autorización de uso para Cuba no significa que eso
es extensivo al caso venezolano. Y aquí lo que le hemos pedido al ministro de Salud, que tiene la responsabilidad, de acuerdo a la ley de medicamentos en el país, ¿no?, que se refiere a la autorización de las agencias regulatorias en materia de productos farmacéuticos, entre ellos por supuesto la vacuna. En el país no existe ninguna decisión. Yo los invito a ver la página web del Ministerio Popular para la Salud para que vean, y esa página web tiene una pestaña que dice Junta Revisora de Productos Farmacéuticos, y podrán encontrar que la última circular que aparece registrada allí es una circular del año 2020. No hay nada que haga referencia al caso específico de autorización de uso de emergencia, ni de Soberana ni de Abdala. Entonces, con razón, las organizaciones que firmamos ese pronunciamiento, en esa ocasión llamamos hicimos alertar y exhortamos al Ejecutivo Nacional a que tome en cuenta esa situación. Incluso dijimos que paralizar la decisión, ¿no?, de hacer uso de ese producto hasta tanto no se produzca, porque nosotros no estamos en la condición de rechazar por el hecho concreto que sean productos biológicos fabricados en Cuba. Ese no es el problema. El problema es que la única posibilidad que admite la seguridad y efectividad de una vacuna son los resultados publicados de los ensayos clínicos. Yo los invito también a leer y a oír el video del doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, que precisamente en el mes de junio, ante una pregunta de un comunicador venezolano sobre el uso ya no de la vacuna para niños, de Abdala, sino de aquel ensayo clínico, o aquello que llamaron ensayo clínico, que se hizo en la comunidad de Fuerte Tiuna, en los habitantes que viven en las edificaciones de Misión Vivienda. En esa ocasión levantamos también nuestra voz, porque no podía tolerarse que se hiciera una actividad anunciada como ensayo clínico sin cumplir los protocolos que exige la propia ley venezolana. Esa es la situación en relación al uso de esos candidatos vacunales. Ahora, ¿qué información se maneja a la fecha, doctor? Porque durante esta campaña promovida en redes sociales, recordaban distintas organizaciones del gremio médico que, están exigiendo información sobre, la aplicación de estos candidatos vacunales Abdala, Soberana 2, a la población infantil entre 2 y 11 años. ¿Qué información? Es decir, ¿han tenido respuesta? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, realmente no tenemos información adicional acerca de lo que está ocurriendo, porque claro, también este es un país en el cual la opacidad con la cual se maneja la información es sorprendente, más que sorprendente, porque ya no eso no sorprende, yo diría es alarmante, ¿no? Porque después de haber hecho ese anuncio, no hay ninguna información adicional que eso empezó, ¿no? Eso no, pero además aparece después de eso una noticia que prácticamente opaca lo anterior, y este es un país en el cual las cosas funcionan de esa manera y forma parte de la estrategia comunicacional gubernamental. No es casual, por ejemplo, que en el marco de esta situación el gobierno haya decidido, porque fue el gobierno el que lo decidió, porque el gobierno fue el que solicitó ante la organización Premio Guinness, ¿no?, del mundo, solicitó la validación de lo que llamó la actividad Venezuela, la orquesta más grande del mundo, y esa noticia realmente ha opacado las demás, ¿no? Sin embargo, esa noticia tiene que ver también con el tema de COVID, porque si tú te pones a ver, y te invito, tú que eres una comunicadora social acuciosa, visita la página web de Guinness World Record para que veas que la propia organización señalaba que, dadas las condiciones de pandemia existentes en el mundo, era recomendable que las solicitudes que se habían hecho para que ellos actuaran fueran
canceladas o pospuestas, dada la situación de la pandemia. Evidentemente, esa decisión no ocurrió y la agencia siguió actuando en función de la solicitud presentada. Pero la solicitud tenía un la comunicación de que Guinness World Record señala que en el caso de realizar ese tipo de actividad, debían los promotores, o mejor dicho, los solicitantes, porque esto no es esto procede por la vía de solicitud. Los solicitantes tenían que consultar a las autoridades nacionales, no, porque no utiliza el término nacional el texto, sino locales, dice, y mundiales, sobre la situación de seguridad a propósito de la pandemia. Y la información que nosotros tenemos es que realmente los niños y adolescentes que vinieron, y adultos también, porque recuérdate tú que el sistema de orquestas no solo participan niños y adolescentes, sino también adultos. La información que tenemos es que no se exigió como criterio, por ejemplo, para participar en un evento que, aunque se hizo no en un espacio cerrado, pero sin embargo en los espacios cerrados no se refiere únicamente a donde se hizo la actividad, porque un transporte es un espacio cerrado, y si las personas que vinieron de diversos sitios del país vinieron en algunos casos, dada la distancia, pasaron 10 horas dentro de un autobús, bueno, estuvieron expuestos al riesgo. Y si esos que estuvieron expuestos a riesgo no están protegidos por vacunas, la situación se complica mucho más. En consecuencia, independientemente del hecho concreto de que ese hecho ocurrió, bueno, hay que estar pendiente y hay que tener una vigilancia epidemiológica, porque como los participantes, los músicos participantes, venían de distintos sitios del país, bueno, la posibilidad en el marco de una situación de pandemia que está en ola expansiva, que eso se disemina o se difunda al resto, al país, a lo largo del país, es muy alta, porque todos los estados tenían participación entonces ese es un tema también que a nosotros nos preocupa en este momento, ¿no? ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica? Porque lo concreto es que al no estar vacunada esa población, niños y adolescentes, por supuesto, niños no podían estar porque es una decisión reciente, pero en el caso de adolescentes es de suponer, ¿no?, que algunos recibieron por lo menos la primera dosis, pero también es cierto que sabemos que con una sola dosis no garantiza tu protección. Y sabemos también que hubo padres y representantes que llevaron a niños a ser vacunados porque ya estaban en el grupo de entre 11 y 17 años y le dijeron que no había vacuna. Entonces, bueno, ese es otro hecho que forma parte de este contexto. Doctor, tenemos una pausa para ir a publicidad. Usted decía en esta entrevista a la Deutsche Welle alemana, a la que hacía yo referencia, que tras un año del inicio de la pandemia, un poco más, obviamente, en Venezuela no tenemos aún conocimiento real de la evolución. La estrategia gubernamental ha sido la manipulación de las cifras por la vía del subregistro. Las cifras oficiales no corresponden a la realidad, y yo quisiera referirme a este tema en general y en particular, porque hemos tenido noticia efectivamente acerca de lo que ha ocurrido en el marco del inicio a clases en nuestro país, que es una de las motivaciones, entiendo, detrás de esta campaña que promueven los gremios del sector salud. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la pandemia de coronavirus en nuestro país, tomando como punto de partida esta campaña que hace algunos días fue promovida por distintos gremios y academias del sector salud en nuestro país, exigiendo vacunas seguras. Nos acompaña el doctor Carlos Huerta, es director del Centro de Estudios y Desarrollo, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Y le he dado una pregunta, doctor, acerca de la manipulación de la información oficial, la ausencia de cifras creíbles y, por otra parte, las noticias que han surgido en torno a los contagios en el marco del inicio presencial a clases en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, María Alejandra, está claro que desde el comienzo de la pandemia, la estrategia comunicacional del gobierno fue no crear mecanismos que permitieran tener una información confiable. No sé si tú te recuerdas y la población se recuerda que en ese momento, como fue antes de la elección, porque fue el año pasado, antes de la elección parlamentaria, en consecuencia no estaba Jorge Rodríguez en el Parlamento, pero era prácticamente el vocero de la Comisión Presidencial, ¿no? Y Jorge Rodríguez insistía permanentemente en el hecho concreto que la gestión era una gestión extraordinaria del manejo de la pandemia, porque el gobierno salía a la búsqueda de casos, a identificar dónde estaban los casos, y seguramente se recuerdan de aquello que el gobierno denominó despistaje masivo personalizado, ¿no? Y según el cual, a través del sistema Patria, porque ese es el otro elemento que está asociado al manejo de esto, porque prácticamente el Ministerio Popular para la Salud, que de acuerdo a la ley le compete todo lo que tiene que ver en registro de información en materia de salud y específicamente morbilidad y mortalidad, y la COVID es una enfermedad y la gente se muere por COVID, en consecuencia esa es su responsabilidad, prácticamente no ha delegado esa función en el sistema Patria, que es el mecanismo a través. ¿Y cuál fue el mecanismo que idearon en ese momento? Bueno, que los miembros no del carnet de la patria, porque en este momento la gente piensa que los que tienen carnet de la patria son solo los que tienen la tarjetica, el plástico del carnet de la patria. No, todo lo que está en el sistema Patria tiene un número de carnet, porque basta que cualquiera se mete en el sistema Patria y vea que tiene un número asignado. Y a todos los asignados y que están en el registro del sistema Patria, sencillamente se les hacía una pregunta intentando indagar signos y síntomas de los que en ese momento del conocimiento se consideraban como los signos que podían sospechar que estamos en presencia de un cuadro sospechoso por lo menos o probable de COVID. Bueno, pero Jorge Rodríguez como médico sabe perfectamente, o debía saber
perfectamente que hay un porcentaje muy alto de pacientes asintomáticos, no de pacientes, realmente, de casos asintomáticos. Es decir, entonces no te sirve una encuesta donde tú te vas a registrar con signos y síntomas, porque los asintomáticos no tienen ni signos ni síntomas. Entonces, ahí estaba la mentira que estaba detrás de la gestión. Pero lo más importante no es ese. Lo más importante es que desde el comienzo, como todos los países realmente, porque no es nada más el caso de Venezuela, el criterio para registrar un caso como contagiado era que tenía que tener una prueba PCR, que es una de las pruebas diagnósticas utilizadas, que confirmara que era positivo. Ahora, ¿cuál fue la estrategia gubernamental desde aquel momento y la mantiene ahora? Que tiene que ver con la pregunta, bueno, si yo hago pocas pruebas, pongo el ejemplo, si yo hago 100 pruebas y resulta que de las 100 pruebas 10 salen positivos, bueno, yo estoy nada más y reporto que tengo en el día, por ejemplo, tengo 10 casos. Pero no paso al umbral del número pequeño de pruebas, porque sé que en la medida que aumenta el número de pruebas, entonces me van a aparecer más casos. Esa ha sido la estrategia. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que la información que existe, la información oficial que existe sobre número de casos, incluso de defunciones por COVID, no es real. Es la información que proviene del manejo, de la estrategia de manejo del gobierno para ocultar la información. Y eso es una estrategia, por supuesto, una estrategia que genera no solo problemas, sino que tiene un impacto negativo sobre la posibilidad real de hacer una gestión acertada de la pandemia, porque tú no tienes un diagnóstico exacto de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pero eso actúa en función. Pero fíjate, y vuelvo al caso de la actividad de la orquesta más grande del mundo. Resulta que una cosa que se hicieron, que por lo menos la información que tenemos, que todas las personas que vinieron, ¿no?, fueron sometidas en sus sitios, ¿no?, fueron sometidas a una prueba que no sabemos exactamente cuál prueba fue. No creemos que haya sido PCR, es posible que sea otra de las pruebas utilizadas. Pero llama la atención que para hacer esa actividad se hicieron uso de la prueba y el número de la gente que se movilizó es un número grande, ¿no? Y sin embargo no existen pruebas a disposición ni de los hospitales públicos ni incluso del sector privado, ¿no?, para los pacientes que están hospitalizados. Entonces, ahí el rey quedó desnudo. Porque el rey quedó desnudo, te recuerda el cuento del rey quedó desnudo, porque sencillamente el sistema lo que está diciendo es que yo sí tengo pruebas, pero las utilizo para lo que yo quiero. Si me interesaba exactamente promover ese acto, bueno, ahí sí pongo a disposición pruebas, pero no pongo pruebas a lo otro, porque si pongo a disposición de lo otro, tengo que reportar un número de contagios mayor del que existe realmente en el país. Bueno, todo eso forma parte de una sola estrategia, amiga María Alejandra. Doctor, finalmente tengo que preguntarle, porque la última vez que conversamos, recuerdo que usted me dijo que estaban evaluando la posibilidad incluso de acudir a organismos internacionales para denunciar la aplicación o la utilización, mejor dicho, de estos candidatos vacunales en niños y adolescentes venezolanos. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, mira, hasta el momento estamos en la fase de elaboración del expediente para la acción que vamos a hacer a nivel de Venezuela, ¿no? Porque para que pueda tener un efecto fuera del país es importante que se haya cubierto la instancia nacional, y en este momento estamos en preparación del expediente que vamos a poner, que en diversas instancias, porque hemos pensado que una instancia a la cual hay que recurrir es primero a la Defensoría del Pueblo, para empezar, pero también al Ministerio Público,
porque si la legislación venezolana señala que el que tiene la autoridad para aprobar el uso de un producto biológico, de un producto farmacéutico, pero recordemos que los productos biológicos son productos farmacéuticos, porque los productos farmacéuticos no solo son medicamentos. Si el que tiene esa potestad de acuerdo a la ley es el ministro de Salud, y si no hay ningún documento que pruebe que la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos ha producido una decisión en esa materia, y no existiese, porque lo que nosotros, si existiera, debiera estar publicado en las páginas web del ministerio, bueno, eso da pie a una responsabilidad por lo menos administrativa, ¿no? Porque no cumplió la decisión que le obliga a la ley, más allá de otros tipos de responsabilidades que dependerán de la investigación que se realice. Bueno, y en esa instancia estamos en ese momento, pero también estamos pensando en otro tipo de acción que esté dirigido a otro poder público, específicamente el Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Carlos Walter, gracias por atendernos. Hasta luego, María Alejandra. La tarde de hoy. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, exministro de Sanidad y Asistencia Social, director del Centro de Estudios y Desarrollo, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la preocupación expresada por distintos gremios del sector salud y también que agrupan a padres y representantes sobre la aplicación, la utilización de las candidatas vacunales cubanas, Abdala y Soberana 2, en niños y adolescentes de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. En 1967, el Estado promulgó la ley de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, adscrito a la Presidencia de la República, para promover la ciencia y la tecnología en Venezuela y asesorar en dicha materia a los órganos del Poder Público Nacional. El CONICIT fue la institución que diseñó los primeros lineamientos de política científica para el país y se encargó de manera profesional de la planificación y financiamiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico no petrolero. Se diseñaron programas para el desarrollo de la ciencia básica y para promover desarrollos tecnológicos, siempre sobre la base de la evaluación por pares y usuarios del conocimiento, y un exitoso programa de becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en las mejores universidades del extranjero. El financiamiento que recibió el CONICIT fue invertido en la construcción de una comunidad científica que llegó a ser respetada dentro y fuera del país por sus contribuciones.
La política científica que orientaba el trabajo de CONICIT a finales del siglo XX se orientaba a promover la generación, uso y transferencia del conocimiento científico para la solución de problemas relevantes, favorecer el diálogo entre los profesionales de la ciencia y otros sectores importantes de la sociedad para facilitar su aporte al desarrollo social y económico del país. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue sustituido en 1999 por el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este ministerio hay una dependencia llamada FONACYT, que de ninguna manera puede ni debe ser confundida con el CONICIT. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Estamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país, especialmente los militares. Nos acompaña para desarrollar este tema Molly de la Sota, quien es hermana del capitán Luis de la Sota, el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por este espacio. Pues la verdad, mucho interés de conocer lo que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con su hermano, antes de hablar de la situación general de los presos políticos militares en nuestro país. Sabemos que ustedes continúan denunciando la difícil situación de salud del capitán de la Sota en prisión. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Así es. A consecuencia de toda la tortura que sufrió mi hermano y de las condiciones de reclusión en que lo han tenido estos 3 años y medio, mi hermano ha acumulado ciertas patologías. Y la última es la parte estomacal, abdominal, donde le dolía muchísimo, donde tenía reflujo, no podía dormir. Y estábamos hablando hace un mes. Y por lo tanto no podía comer. Él está encerrado, recordemos que está confinado en una celda, sin actividad recreativa, religiosa, deportiva, nada. Lo mantienen todo el día encerrado y lo sacan una vez a la semana, media hora al sol, a veces hasta 1 hora al sol. Pero entonces él solicitaba atención médica y no se la daban. De hecho, fueron unos médicos a Fuerte Tiuna a chequearlo del hospitalito que está en Fuerte Tiuna y Vicente Sales, y no se llevaron ni siquiera tensiómetro. Es decir, lo chequearon, el médico le dijo que bueno, que tenía que hacerse una endoscopia, que en el hospitalito había un gastroenterólogo que lo podía atender, estaban los equipos, que solicitara el traslado, pero el médico no le dejó ninguna referencia. Entonces ahí empezó nuestra cruz, porque esto es un peregrinar para impulsar el traslado de mi hermano al hospitalito, porque ya tenemos meses pidiendo que lo trasladen a una clínica privada y no ha sido posible para el tema del vértigo, de la infección renal que tiene. Y entonces lo pasan, al fin, eso fue el 4 de noviembre, le hicieron una endoscopia, lo devolvieron otra vez a su celda y estamos esperando el resultado de la biopsia, que la tuvimos que nosotros analizar aparte. Y tiene el tracto tiene una gastritis fuerte, tiene una erosión del esófago, tiene parásitos, en fin, tiene varias cosas que deberían estar siendo atendidas y no lo están. Él tiene un tratamiento médico que mi mamá le suministró según la receta del doctor, pero necesitaba el jueves pasado ir de nuevo al gastroenterólogo y no lo quieren trasladar. O sea, es algo inexplicable, porque si ya saben que tienen endoscopio, si eso arroja un resultado, saben que tienen que hacer un monitoreo y no lo están haciendo. Es algo inhumano, si me permite, y lo digo a título personal. Por supuesto, porque es estar encerrado, te dejan como un animal, porque están como animales allí. Hay 4 militares en Fuerte Tiuna. Hay que entender que en Fuerte Tiuna está el policía militar, es la Brigada 35, pero una parte de esa Brigada 35 la tiene la DGCIN, unas celdas donde tiene 4 militares aislados, que los saca una vez a la semana, que ahí ni siquiera limpian, ellos limpian su celda, pero en la parte de alrededor no. Desde mi hermano que está desde marzo hasta ahorita la han limpiado 2 veces. O
O sea, mi hermano, la última visita que tuvo mi mamá la semana pasada, tenía las uñas verdes, de hongos, o sea, por la humedad, la falta de sol. Él tiene vértigos desde junio. Hay que ponerse en su lugar, y en el lugar de ellos están. Imagínense enciérrate en un cuarto, no un día, una semana. A ver qué capacidad mental vas a procesar eso, y encima adolorido, con problemas de prostatitis, hipertensión. Mi hermano está sordo, perdió la audición de un oído. A él le dieron golpes con palos, lo asfixiaron con bolsa plástica. En fin, mi hermano ha tenido una reclusión espantosa para él y para nuestra familia. Y como él, por supuesto, están otros militares y civiles que están en los sótanos de la DGCIN. Ese lugar sigue funcionando, sigue en custodia los organismos de inteligencia con detenidos preventivamente, cosa que desde julio la alta comisionada ha dicho que ya eso no se iba a ver. Sin embargo, lo seguimos sufriendo. Ahora, ha trascendido, y me parece que usted lo publicó en redes sociales, y no es así, en algunos medios de comunicación digitales sí, el resultado de la endoscopia que le practicaron en el hospitalito. Se habla allí de hernia hiatal, enfermedad por reflujo esofárico, gastropatía eritematosa, en fin, una serie de patologías. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? No sé si lo han consultado con algún médico de confianza para saber la gravedad de esta situación que refleja este examen. La escuchamos. Sí, claro, necesitamos primero que él tiene que tener una alimentación especial, baja en frituras, muy, muy sana, frutas, no cítricos, no puede tomar café, tiene que tomar agua hervida. Tiene un tipo de dieta que se le debe respetar. Estamos solicitando que se le ingrese una nevera para poder llevar alimentos, porque nomás le lleva alimentos martes y jueves. No está viernes, sábado, domingo, el lunes, o sea, hay que llevarles alimentos no perecederos. Y eso no ha sido posible, tampoco se lo permiten. De tal manera que lo que nos han aconsejado los médicos es mantener la dieta, nada de aceite, nada de harina, el pollo todo fresco, hay que hervirle bien el agua, y que bueno, que hay que esperar la biopsia y que tiene que verlo el médico para la parte del tratamiento, porque él dice que está adolorido, obviamente tiene una herida por dentro. Y también la parte de que si el medicamento le hace o no efecto. Entonces, por eso es precisamente que el médico después de la endoscopia solicitó verlo una semana después y no ha sido posible. Entonces, realmente la parte de la atención médica ni siquiera ha sido garantizada después de lo de la Corte Penal Internacional, con estas denuncias que se han hecho. La señora Bachelet está en Venezuela, la comisión está en Venezuela, y le hemos solicitado que ingrese a Fuerte Tiuna, que chequee cómo están sus condiciones físicas, emocionales y todo lo demás. Ahora, tengo que preguntarle, porque a propósito de la alta comisionada, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, publicó hace algunas horas una fotografía donde habla de una reunión con ella y habla de una discusión constructiva. ¿Qué expectativa tiene usted sobre el proceso en la Corte, pero qué puede esperar sobre este intercambio de información de estos funcionarios de Naciones Unidas que, como dice usted, están en nuestro país? La escuchamos. Sí, bueno, la oficina de la señora Bachelet está al tanto de lo que pasa con mi hermano. Y mi hermano, este año, el secretario general de las Naciones Unidas denunció en su informe de represalias, ahorita en septiembre, sobre el caso de las represalias que hubo hacia Luis por los testimonios, por haber sido entrevistado por la comisión de la señora Bachelet en la DGCIN, y también por haber aparecido en el informe de la misión independiente del año pasado. Mi hermano es el caso número 13, como bien lo mencionó, y obviamente ellos están en conocimiento de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, no olvidemos que la Corte Penal Internacional es un organismo que coopera con las Naciones Unidas, tienen como una relación de cooperación. Por lo tanto, ellos están al tanto de las acciones que puedan haber en estos casos en Venezuela, si realmente se están cumpliendo con la parte de la independencia judicial, la atención médica, los derechos humanos y estas cosas. Esperamos que la señora Bachelet intervenga en estos momentos, porque en la última informe que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos ahorita en septiembre, afirmó de que la justicia había avanzado gracias a la cooperación técnica que ellos tienen en Venezuela. Y esto no es cierto. Nosotros estamos solicitando que le eleven la información correcta
puesto que mi hermano, en el caso de mi hermano, y del 90% de los militares que no tienen sentencia firme, mi hermano tiene 3 años y 6 meses sin juicio. Le debería corresponder la reforma esta del COP y no lo han hecho. El juez no lo quiere sacar en libertad. Y además de eso, supuestamente había habido un convenio donde estos organismos de inteligencia, SEBIN y DGCIN, ya no iban a estar en custodia de los detenidos preventivamente y que iba a ser el centro de Ministerio de Justicia, a partir del Ministerio de Penitenciario. Eso tampoco ha sucedido. Nosotros hemos solicitado que ante la Corte Marcial, que ahora está de nuevo un nuevo presidente, que es el general Vázquez Quintero, que entonces que traslada a mi hermano para Ramo Verde. ¿Por qué él tiene que estar en Fuerte Tiuna en esas condiciones? ¿Por qué lo tienen? ¿Quién está ordenando esto? Y estamos buscando, obviamente, y denunciando quién es la cadena de mando. ¿Quiénes son los responsables de que mi hermano se haya deteriorado de esta manera, de que esté siendo torturado en este momento y de que no se le esté dando justicia? Además está decir que estas denuncias que estoy haciendo están también en el Ministerio Público con el señor Tarek William Saab. Nosotros estamos denunciando desde que mi hermano está desaparecido hace 3 años y medio que se desapareció. Hemos estado denunciando todo esto en el Ministerio Público, en todas las direcciones de derechos fundamentales, derechos humanos, atención a la víctima, en la misma oficina del fiscal general. Y al fin, después de 3 años y medio, se apersonó la fiscal que habían nombrado para el caso de Luis, que estaba en la DGCIN, que es la señora Dusay Dueñas, la fiscal nacional número 32, y se apareció en Fuerte Tiuna la semana pasada. La señora estaba un poco molesta por las denuncias que se han hecho, porque yo la he denunciado con nombre y apellido. Cuando mi hermano tuvo COVID, solicitamos que ella ingresara en la DGCIN y no lo hizo, y no lo ha hecho. Lo entrevistó hace una semana y estamos esperando de que ese informe que ella obtuvo, pues se ha introducido en el tribunal y que haga algo. Pero a una semana de esa visita, mi hermano se le sigue negando atención médica, sigue en las mismas condiciones infrahumanas de reclusión y sigue, lo más importante, sigue preso y detenido arbitrariamente. Y permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera su comentario sobre las declaraciones que ofreció a un portal digital de noticias, Crónica 1. Usted advertía y ha adelantado ya algo que, su madre cada 15 días aproximadamente o un mes le lleva los medicamentos que él requiere, pero esto aparentemente depende del humor de quienes lo custodian cuando se hacen las visitas, es decir, que permitan que esto llegue a su poder. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso quisiera ahondar en este tema. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Continuamos, amigos, en Conexión 75, hablando acerca de la situación de los presos políticos, sobre todo militares en nuestro país, en momentos en los cuales, por cierto, y lo subrayamos, ya hay una investigación abierta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Nos acompaña Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota. Yo le dejaba una inquietud acerca del tema de los medicamentos. Usted advertía que a pesar de que su madre le lleva cada 15 días o cada mes estos fármacos a su hermano, bueno, depende del humor de quien está custodiándolo, de, bueno, si llega o no a su poder. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Así es. Mira, el año pasado, en el 2020, mi hermano tuvo 8 visitas familiares y 9 visitas de abogado. Por el tema, decían que la pandemia, que si semana restrictiva, y etcétera, etcétera. Y este año, como cambiaron las cosas, porque él del sótano de la DGCIN, después de estar 2 años y 10 meses en la DGCIN, lo trasladan a Fuerte Tiuna para seguir en la custodia de la DGCIN y confinado en una celda. Entonces las visitas han sido muy irregulares. Hasta el mes del 1 de noviembre, antes ha estado que si hay restricción de visita por la pandemia, la semana radical o no. Y eso afectaba mucho esto, ¿no? O sea, mi mamá iba aproximadamente una vez al mes. Y desde el 1 de noviembre sí dijeron que todas las semanas iban a tener visita. La visita es los jueves, ahora es desde la semana pasada, tiene 2 semanas, creo que son 3 horas, antes era 1 hora. Y a veces un martes, a veces un miércoles, un jueves, pero ya tenemos como 2 semanas, 3 semanas que han estado, que son los jueves. Estas visitas obviamente solamente es mi mamá, no permiten que otras personas lo visiten y mi mamá le lleva la comida en ese momento. En la DGCIN Fuerte Tiuna, igual que en la otra de Boleguita, los familiares pueden llevar comida martes y jueves. Pero como les dije, o sea, ¿dónde guardan esa comida? ¿Dónde la cocinan? O sea, tiene que ser no perecedera, más que todo. Y el problema de los medicamentos está que sí, es cuando ellos quieren. Mi mamá, cuando él estuvo muy mal, que de estos dolores estomacales que llamó solicitando medicamento, mi mamá fue un sábado, y no se lo quisieron aceptar. Le dijo, no, mire señora, aquí solamente es los martes y los jueves que usted puede traer medicamento. Pero cuando fue lo de la por lo menos ahorita, con la endoscopia, se le hicieron un jueves, mi mamá le llevó las medicinas el viernes y se las aceptaron. No sabemos si se las dieron o no se las dieron, ya veremos en la próxima visita qué pasó, pero esperemos que sí. Ahora, es que el familiar cada vez, esto es desgastante, porque cada vez que pasa esto, dice, bueno, si no denuncio, entonces no le dan atención médica. No debería ser esto un derecho que ellos tienen, o que esta gente que está ahora investigada por crímenes de lesa humanidad por lo menos garanticen la parte de atención médica. O sea, no ha cambiado nada. Nosotros no hemos visto ningún cambio en la parte, por lo menos de los militares, porque la DGCIN Boleguita sigue funcionando, los tribunales siguen haciendo lo que les da la gana, el juez no da respuesta, la defensoría menos. Ahora que está respondiendo el Ministerio Público y va esta fiscal a quejarse de que yo estoy denunciando en las redes su nombre. Sí, se llama Dusay Dueñas. Ella tiene un compromiso y tiene un compromiso que cumplir con los derechos humanos y todas las denuncias que nosotros hacemos. Y debe abocarse a eso. Y ese es el consejo que doy. Habrá que seguir denunciando, no me voy a cansar. Mientras mi hermano está en manos de esa gente, no me voy a cansar de denunciar. Y solicitamos a la comunidad internacional que se encuentre en Venezuela, las embajadas y toda esta gente, y la señora Bachelet, que por favor escuchen a las víctimas. ¿Hasta cuándo? O sea, tienen que ponerse del lado de la víctima, no del lado de esta gente. Cada vez que yo veo que hay un curso de derechos humanos, de sistema de justicia por la ONU o de la Cruz Roja Internacional, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos ayuda? Estamos solos. Y muchas gracias, María Alejandra, porque este programa siempre ha sido un espacio para la denuncia. Te lo agradecemos muchísimo. En Venezuela hay más de 300 presos políticos, los cuales están viviendo las mismas condiciones que mi hermano, son en condiciones infrahumanas. No podemos seguir permitiendo que haya gente encerrada como animales en jaulas. Esto tiene que denunciarse y tiene que parar ya. Sobre Naciones Unidas, los funcionarios que se encuentran en nuestro país, usted dice, están al tanto y no pueden hacer nada para cambiar las condiciones de reclusión, tomando en consideración que por falta de atención médica ya sabemos lo que ha ocurrido con otros presos políticos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros hubo un evento hace como un mes donde se convocaron los familiares frente a las Naciones Unidas
y se les dieron los casos, muchos familiares dieron sus casos, no hemos tenido respuesta. Yo hablo con ellos, les pido, les suplico que por favor, que acompañen a mi mamá, que hablen con el juez, con el tribunal, con el ministerio. Y ellos dicen que ellos están planteando el caso, y así tenemos 2 años. Entonces, ¿hasta cuándo? Y después vemos que están una semana que los tribunales se paran porque ellos están en curso de derechos humanos con las Naciones Unidas, o sale el señor Larry DeBoy diciendo que sí, que están actualizando su plan, porque en Venezuela hay un plan nacional de derechos humanos entre la comisión de la señora Bachelet de las Naciones Unidas y el oficialismo. Entonces, ¿y eso para qué nos sirve si seguimos en esto? Y nada, o sea, no tenemos respuesta, no nos dicen nada, dicen que están intentando. Entonces, ¿hay cooperación o no hay cooperación? No debe haber cooperación, porque el caso de mi hermano es uno de los más denunciados, está en el informe de la misión independiente de las Naciones Unidas, está en el informe de represalias del secretario general de las Naciones Unidas, lo lleva la señora Bachelet como un caso individual de las Naciones Unidas, y cómo es posible que ni siquiera hayan podido trasladarlo al médico. Entonces, no hay cooperación, no se están cumpliendo las recomendaciones, estamos exigiendo que la verdad se diga, y se diga en el próximo informe de actualización de la señora Bachelet frente al Consejo de Derechos Humanos, y que diga que para nada, que no se han cumplido nada, y que la situación de los detenidos arbitrariamente, si es que no quiere decir la palabra presos políticos, es peor, porque cada vez es peor. Finalmente, ¿qué expectativa tienen ustedes con relación a la apertura de una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Nos ha dicho que, bueno, inicialmente no han cambiado las cosas, pero a mediano, largo plazo, ¿qué esperan como familiares de presos políticos militares en nuestro país? Le escuchamos. Bueno, esperamos justicia. Estamos allí a la espera de que pase algo. Ya abrieron la investigación, ellos están en la revisión de sus papeles, de documentación. Tengo entendido que cuando ellos hagan falta algún documento, pues, o tienen acceso a la víctima o la necesiten entrevistar, pues ellos darán cuenta de eso. Pero ellos tienen todas estas denuncias que nosotros hacemos. En el particular caso de mi hermano, pues la tiene la misión independiente sobre la determinación de los hechos, y también lo tiene la actualización, el abogado que nos lleva a nosotros el caso de la doctora Tamara Subú, y ella tiene todas las actualizaciones que se han hecho durante estos 3 años y medio. Es decir, por documentación nos falta. Y bueno, sí tenemos esperanza, porque esto fue un gran paso. Ya se inició una investigación. Ahora, que el régimen no quiera rectificar o que vayan a acusar o comprometer a estos jueces o fiscales, ya es otra cosa. Pero hay una cadena de mando. Y sí queremos justicia, exigimos reparación, porque se han perdido 3 años y medio. Mi hermano no tiene vida, le destruyeron su carrera, su vida, su familia. Y esto no se puede quedar así. Sí, estamos esperando justicia. Molly de la Sota, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, además por compartir su testimonio. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota. Siempre lo subrayamos, el caso número 13 del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Gracias. Y ojalá, bueno, Naciones Unidas, funcionarios que están en nuestro país, hagan algo para que la situación de su hermano mejore, o, en el mejor de los casos, quede en libertad. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yadi Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.